Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo. Darán fruto con toda clase de buenas obras. Y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él. Podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia. Y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, reconocemos que somos pecadores delante de Dios, pero Él nos invita a remar mar adentro. Es por eso que para entender esta lectura, la podemos separar en 5 puntos para entenderla. En el primer punto, Jesús enseña desde la barca, rodeado por una multitud que deseaba escuchar la palabra de Dios.
Decide usar la barca de Simón Pedro como un púlpito improvisado. Desde ahí, predica a las personas, transmitiendo enseñanzas claras y llenas de amor. Este acto nos muestra la flexibilidad de Jesús para usar los recursos disponibles y llegar a las personas donde están. La barca, un instrumento de trabajo, se convierte en una plataforma para proclamar el Evangelio. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo podemos usar lo que tenemos, nuestra profesión, nuestros talentos o incluso nuestras situaciones cotidianas, para llevar el mensaje de Dios a los demás. Cada herramienta que tenemos, por pequeña que parezca, puede ser usada por Dios para grandes propósitos. Jesús nos enseña que todo lo que poseemos puede tener un valor mucho más grande si se ofrece con fe y disposición. La multitud escuchaba atentos, sin imaginar que una simple barca sería el lugar donde aprenderían del Maestro. Cada palabra de Jesús tenía poder, y no necesitaba más que un corazón abierto para llegar a cada persona. La enseñanza de Jesús nos recuerda que lo ordinario puede convertirse en extraordinario cuando Dios lo toca. La gente se acercaba con esperanza, buscando guía y consuelo, y Jesús respondía a cada necesidad con amor. A veces no vemos el valor de lo que tenemos, pero Dios puede transformarlo en un instrumento de bendición. Simón Pedro seguramente no imaginó que su barca serviría para algo tan grande, pero obedeció y permitió que el milagro ocurriera. Su disposición a colaborar, aunque no entendiera completamente, nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento. Cada día podemos encontrar oportunidades para predicar el Evangelio, a través de nuestras acciones y palabras. Incluso un gesto sencillo, ofrecido con fe, puede tener un impacto profundo en quienes nos rodean. La paciencia de Jesús al enseñar nos inspira a ser constantes en nuestra misión, aunque los resultados no sean inmediatos. La fe de Simón Pedro, que permitió que Jesús usara su barca, se convierte en ejemplo para nosotros de obediencia y confianza. A veces dudamos de lo que podemos hacer, pero con fe todo se multiplica y produce frutos inesperados. Jesús nos muestra que lo material y lo espiritual pueden unirse para el bien, y que nada es pequeño cuando se ofrece a Dios. Cada persona que escuchaba desde la orilla, sin darse cuenta, participaba de un momento que transformaría su vida. La enseñanza desde la barca nos invita a mirar nuestra vida diaria y ver los lugares donde Dios quiere actuar a través de nosotros. No es necesario tener grandes recursos. Lo que importa es la disposición y la fe con la que damos lo que tenemos. Simón Pedro, al permitir que Jesús subiera a su barca, nos muestra que la cooperación humilde genera grandes bendiciones. Podemos aplicar esto en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, siendo instrumentos de Dios. Cuando ofrecemos nuestras manos, nuestro tiempo y nuestros recursos, aunque sean limitados, Dios los multiplica. La barca, un lugar de pesca y de trabajo, se convierte en un escenario donde se revela el poder de Dios. La historia nos recuerda que Dios puede usar nuestra vida cotidiana para hacer milagros y transformar corazones. Cada acción que hacemos con amor, aunque parezca pequeña, puede tocar la vida de muchas personas. Jesús nos invita a no subestimar nuestras capacidades y a confiar en que Él puede multiplicarlas. Nuestra fe crece cuando nos dejamos guiar por Jesús y permitimos que transforme nuestra rutina en misión. Cada día nos presentan nuevas oportunidades para mostrar el amor de Dios a los demás, incluso en lo sencillo. El ejemplo de la barca nos recuerda que la obediencia a la palabra de Dios trae frutos abundantes y sorprendentes. La multitud que escuchaba a Jesús experimentó la enseñanza no solo con palabras, sino con la demostración de su poder. Jesús nos muestra que todo lugar, por simple que sea, puede ser un espacio para transmitir la verdad y el amor de Dios. El acto de predicar desde la barca nos enseña a no limitar a Dios.
por nuestra imaginación o nuestra experiencia limitada. Cada recurso que tenemos puede ser bendecido y multiplicado cuando se ofrece con fe y entrega al Señor. Nuestro trabajo, nuestro tiempo, incluso nuestro descanso, puede ser ofrecido a Dios como instrumento de su gloria. Lo que vemos como rutina diaria, Dios puede convertirlo en escenario de bendición para otros. Simón Pedro no rechazó la presencia de Jesús, sino que permitió que su barca se convirtiera en instrumento de enseñanza. Este acto nos recuerda que cada disposición a colaborar con Dios abre puertas a milagros inesperados. Incluso los momentos de agotamiento pueden ser espacios donde Dios muestra su poder y su amor. La barca, que antes solo era un medio para el sustento, se convierte en símbolo de fe y obediencia. Cada acción que hacemos con corazón sincero y abierto a Dios puede generar un impacto que trasciende nuestra imaginación. Jesús nos enseña a valorar lo que tenemos y a ofrecerlo para el bien de los demás. Nuestra rutina, si la ofrecemos con fe, puede ser transformada en una obra de gracia y bendición. Obedecer a Jesús en lo cotidiano multiplica los frutos de nuestras acciones y nos acerca a su amor. La barca de Simón nos recuerda que todo lo que poseemos, cuando se entrega a Dios, adquiere un propósito eterno. Cada día podemos buscar espacios, por pequeños que sean, para vivir y transmitir el Evangelio. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando lo ponemos en manos de Jesús con fe y disposición. La multitud que escuchaba no solo recibía palabras, sino un ejemplo de cómo la fe puede transformar la vida diaria. Simón Pedro aprendió que su experiencia era valiosa, pero la obediencia a Jesús tenía un valor aún mayor. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, puede abrir la puerta a milagros y bendiciones inesperadas. La enseñanza nos invita a estar atentos a cada oportunidad de servir a Dios en lo cotidiano. Nuestra disposición a colaborar con Jesús nos convierte en instrumentos de su amor y su palabra. Cada acción ofrecida con fe puede ser multiplicada, tocando vidas y generando cambios significativos. El ejemplo de la barca nos recuerda que la obediencia y la fe siempre traen frutos abundantes. Jesús nos enseña que podemos usar lo que tenemos, incluso lo más simple, para su gloria y beneficio de otros. Cada momento de nuestra vida puede convertirse en oportunidad para predicar el Evangelio, con palabras y acciones. Simón Pedro mostró que la fe y la obediencia son más poderosas que la experiencia o el conocimiento humano. Cuando ofrecemos lo que tenemos a Dios, incluso lo más pequeño se multiplica y se convierte en bendición. Nuestro entorno, familia y nuestro trabajo pueden ser espacios donde Dios manifiesta su amor. La barca de Simón es un símbolo de cómo lo ordinario, entregado a Dios, se transforma en extraordinario. Cada acto de fe, cada palabra de amor, cada gesto de servicio, puede convertirse en instrumento de bendición. La enseñanza desde la barca nos invita a vivir con fe, confianza y disposición para que Dios actúe en nuestra vida. Por otro lado, en este segundo punto hablemos de la obediencia. En medio de la duda, después de enseñar, Jesús le pide a Pedro que lance sus redes nuevamente al mar. Pedro, a pesar de haber trabajado toda la noche sin éxito, decide escuchar a Jesús. Él conoce bien el mar, la pesca y la experiencia que tiene, pero confía en la palabra del Maestro. Obedecer en medio de la duda es un acto de fe que nos invita a confiar más allá de lo que vemos. Muchas veces la vida nos presenta situaciones que parecen imposibles de resolver. Dios nos llama a actuar, aunque nuestro entendimiento nos diga que no tiene sentido. Pedro, con su corazón dispuesto, nos enseña que la fe se demuestra con acción, no solo con palabras. La obediencia en medio de la incertidumbre transforma lo ordinario en milagroso. Cuando seguimos la instrucción de Dios, incluso sin comprender totalmente, Él multiplica los resultados. La experiencia y el conocimiento no siempre son suficientes cuando Dios quiere obrar.
La obediencia auténtica se basa en confiar en su palabra y en la certeza de que Él actúa. Pedro, al echar nuevamente las redes, demuestra que la fe supera cualquier cansancio o desánimo. Lo que parecía inútil se convierte en abundancia cuando seguimos las indicaciones de Jesús. Este acto nos recuerda que la obediencia abre la puerta a milagros que la lógica humana no alcanza. A veces sentimos miedo o dudas, pero la acción confiada es el camino para ver la intervención divina. Pedro nos enseña que la fe requiere movimiento, incluso cuando todo nos indica detenernos. El acto de obedecer, aun sin entender completamente, revela el poder de Dios en nuestra vida diaria. Dios nos llama a confiar, a pesar de nuestras limitaciones, y a permitir que Él guíe nuestros pasos. La obediencia en la incertidumbre nos transforma y nos prepara para recibir bendiciones inesperadas. Cada decisión de actuar con fe multiplica los frutos de nuestro esfuerzo y nuestra disposición. Pedro se convierte en ejemplo de cómo seguir a Jesús con corazón abierto y sin reservas. Cuando obedecemos, incluso en circunstancias adversas, Dios muestra su gloria y su poder. La lección de Pedro nos enseña a no depender solo de nuestra experiencia o conocimiento. La verdadera fuerza se encuentra en actuar conforme a la palabra de Dios y confiar en Él plenamente. Obedecer en medio de la duda fortalece nuestra fe y nos hace testigos de la acción divina. Pedro experimenta una pesca milagrosa porque decide actuar con confianza, no con certeza propia. La obediencia transforma el miedo en valentía y la duda en acción confiada. Cada paso que damos siguiendo a Jesús nos acerca a descubrir su voluntad y su plan para nuestra vida. La fe activa y obediente genera frutos que sobrepasan cualquier expectativa humana. Pedro nos enseña que no debemos esperar entender todo, sino actuar con disposición y confianza. La obediencia en la duda nos prepara para recibir bendiciones que superan nuestra imaginación. Jesús valora la disposición y el corazón abierto más que la experiencia o la habilidad adquirida. A través de este acto, aprendemos que la fe se prueba en la acción y en la entrega total. Obedecer a Dios, aunque no comprendamos todo, es un signo de amor, confianza y entrega sincera. Pedro, al seguir la indicación de Jesús, se convierte en ejemplo vivo de cómo la fe se demuestra. Cada acto de obediencia fiel permite que Dios opere maravillas en nuestras vidas y en las de otros. El mensaje es claro: actúa confiados. Aunque la lógica nos diga lo contrario, nos acerca al milagro. Obedecer en medio de la duda transforma nuestra perspectiva y nos enseña a depender de Dios. Cada obediencia fiel es una semilla que Dios multiplica para bendición propia y ajena. Pedro nos recuerda que incluso cuando el cansancio y la frustración nos abruman, Dios tiene control. La fe activa produce resultados, la duda inmoviliza, y la obediencia abre puertas al milagro. Dios quiere que sigamos sus indicaciones con confianza, incluso cuando no vemos el panorama completo. El acto de Pedro enseña que la verdadera obediencia nace del corazón dispuesto a confiar y a actuar. Cada vez que decidimos actuar según la palabra de Dios, Él multiplica nuestros esfuerzos de manera sorprendente. La obediencia fiel transforma los intentos vacíos en abundancia y alegría inesperada. Seguir a Jesús con confianza nos permite ver resultados que van más allá de nuestra lógica o experiencia. Pedro nos inspira a no dejar que la duda nos paralice, sino a actuar con fe en cada circunstancia. Cada red lanzada con fe es un acto de confianza que permite que Dios bendiga nuestra vida. La obediencia en la duda nos recuerda que la fe requiere acción y entrega total al plan divino. Cada acto de fe se convierte en oportunidad para que Dios obre maravillas y multiplique nuestras bendiciones. La historia de Pedro demuestra que incluso la experiencia más vasta no reemplaza la obediencia confiada. Cuando actuamos con fe, Dios toma lo ordinario y lo transforma en algo extraordinario.
La obediencia fiel multiplica los resultados de nuestras acciones y nos acerca a la voluntad de Dios. Cada día podemos practicar la obediencia en lo cotidiano, y Dios nos recompensará con frutos inesperados. La enseñanza de Pedro nos motiva a confiar en Jesús y seguirlo, aun cuando no comprendemos todo. La fe activa requiere movimiento, disposición, confianza en la guía divina. Obedecer en medio de la duda nos fortalece, nos enseña paciencia y nos abre puertas a bendiciones. Dios actúa de manera poderosa cuando permitimos que nuestra fe se traduzca en acción obediente. Pedro nos recuerda que la obediencia es un camino que lleva a milagros, paz y abundancia. Cada acto de fe confiada es una oportunidad para vivir el poder y la gracia de Dios en nuestra vida. La obediencia activa nos convierte en testigos del poder divino y de la acción transformadora de Dios. Cada red lanzada con confianza nos muestra que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos de manera sorprendente. El acto de Pedro inspira a todos a confiar, actuar y obedecer, sin importar la incertidumbre. Cada acto de obediencia activa permite que Dios transforme lo ordinario en extraordinario. Pedro nos enseña que la fe se demuestra más en la acción que en el conocimiento o la experiencia. Obedecer con confianza, aun cuando todo parece imposible, abre puertas a milagros y bendiciones. La obediencia fiel multiplica lo que tenemos y nos convierte en instrumentos de la gracia de Dios. Cuando seguimos a Jesús, incluso sin entender completamente, Él obra maravillas en nuestra vida. Pedro nos recuerda que no debemos depender únicamente de nuestra lógica, sino de la palabra de Dios. Actuar con fe y obediencia nos permite ver resultados que superan toda expectativa humana. Cada acción confiada fortalece nuestro espíritu y nos acerca más al plan que Dios tiene para nosotros. La obediencia nos enseña a valorar la guía de Dios más que nuestra propia experiencia o juicio. Incluso en medio de cansancio o la frustración, Dios multiplica lo que ofrecemos con corazón abierto. Cada momento de duda es una oportunidad para mostrar nuestra confianza en la acción divina. Cada red lanzada con fe simboliza nuestra confianza en que Dios puede actuar donde nosotros no podemos. Cuando actuamos según la palabra de Dios, incluso lo que parece imposible se convierte en realidad. Continuando con el tercer punto, vemos que, al obedecer la instrucción de Jesús, Pedro y sus compañeros vivieron algo extraordinario. Las redes comenzaron a llenarse de peces de una forma que superaba toda lógica y experiencia. Fue tanta la cantidad que las redes amenazaban con romperse bajo el peso de la abundancia. Este momento marcó en ellos la certeza de que estaban frente a alguien con poder divino. El milagro se manifestó en la obediencia y en la confianza depositada en la palabra de Jesús. Los pescadores pasaron de la frustración del vacío a la alegría de una pesca rebosante. Tuvieron que llamar a otros para que vinieran a ayudarlos, pues solos no podían contener tanto. La abundancia se desbordó, y 2 barcas completas apenas lograban sostener la provisión recibida. Jesús mostró que sus bendiciones no llegan de manera limitada, sino en forma generosa. Este signo no fue solo una provisión material, fue una revelación de su poder y de su amor. El milagro nos recuerda que Dios no se mide con las limitaciones, Él da en plenitud. La experiencia de Pedro y los demás es reflejo de lo que sucede cuando confiamos en el Señor. Muchas veces nuestras redes parecen vacías, pero su palabra tiene fuerza para transformarlas. Jesús no solo llena, sino que desborda, porque su bondad supera nuestras expectativas pequeñas. Cuando permitimos que Él dirija nuestra vida, la abundancia llega en todas sus formas. La pesca milagrosa nos invita a reconocer que en Dios no hay carencia, sino plenitud absoluta. Él provee más allá de lo que pedimos, porque su amor siempre se manifiesta en grandeza. Cada pez en la red fue un testimonio de lo que significa confiar y obedecer a su voz. La escena nos habla de un Dios que sorprende y que multiplica donde antes había esterilidad. El milagro fue un signo visible de lo invisible,
la grandeza de poder divino manifestado. Pedro y sus compañeros jamás olvidaron ese día en que sus redes se llenaron al extremo. Para nosotros, este pasaje es un llamado a abrir el corazón y esperar con fe en el Señor. Jesús nos enseña que la obediencia y la confianza son la puerta a la abundancia verdadera. Cuando confiamos en Dios, descubrimos que su generosidad no tiene límites ni barreras. Este milagro fue también un anuncio de la misión que vendría para Pedro y los demás. Así como las barcas se llenaron de peces, así sus vidas se llenarían de almas ganadas para Dios. La pesca abundante no fue solo un acto de provisión, fue un símbolo del reino que comenzaba. El Señor mostró que su gracia no llega en medida escasa, sino en torrentes que desbordan. Cada red colmada anunciaba que su palabra puede dar fruto en cualquier circunstancia. Lo que parecía un día perdido, se transformó en un día inolvidable de victoria y fe. Jesús escogió ese momento para enseñar que su poder se manifiesta en lo imposible. El milagro de la pesca es una lección sobre la providencia que siempre llega a tiempo. Los pescadores entendieron que sin Cristo nada pueden lograr, pero con Él todo es posible. Ellos sabían que habían luchado sin fruto, pero Jesús cambió la historia con su palabra. Este signo también nos invita a no rendirnos cuando todo parece inútil y sin sentido. La obediencia abrió la puerta, la abundancia llegó, y la gloria fue toda para el Señor. El milagro fue tan evidente que nadie podía negarlo. Todos vieron la barca rebosante. La abundancia material fue solo un reflejo de la abundancia espiritual que vendría. Jesús enseñó que quien confía en Él nunca quedará vacío, siempre recibirá en plenitud. La pesca milagrosa fue un anticipo de la misión evangelizadora que transformaría en el mundo. Así como las redes se llenaron de peces, las almas llenarían la iglesia naciente. Cada pez capturado representaba una vida que Cristo vendría a salvar con su palabra. El milagro también enseñó la importancia de compartir, pues llamaron a otros pescadores. No podían guardar para sí solos la abundancia recibida, debían repartir y colaborar. De igual manera, la fe no puede guardarse, debe compartirse con los demás sin reservas. El Señor nos invita a no quedarnos con lo recibido, sino extenderlo a toda la comunidad. El testimonio de Pedro es un recordatorio de que la abundancia de Dios debe compartirse. Lo que Dios da nunca es para un solo corazón, es para bendecir a muchos a la vez. El milagro fue una experiencia colectiva, no un beneficio aislado de un solo pescador. Jesús enseña que su obra une, multiplica y fortalece a todos los que colaboran. El milagro de la pesca también mostró la necesidad de humildad para aceptar ayuda. Pedro aceptó que necesitaba a otros para sostener la abundancia que había recibido. Así entendemos que la vida de fe no se vive en soledad, sino en comunidad cristiana. La pesca abundante nos anima a vivir con esperanza, aun en medio de nuestras carencias. Cuando entregamos nuestras barcas y redes a Cristo, Él las llena más de lo esperado. El milagro nos muestra que Dios siempre responde con generosidad a la obediencia sincera. Su amor se manifiesta en grandeza, su bondad se expresa en obras que tocan lo cotidiano. Jesús hizo un acto sencillo, pero cargado de poder y de enseñanza eterna para sus discípulos. Ese día comprendieron que el Señor transforma lo ordinario en algo lleno de bendición. Lo que parecía un trabajo inútil se convirtió en una experiencia de gracia abundante. La pesca milagrosa es un símbolo de lo que sucede cuando dejamos que Cristo guíe nuestra vida. Él entra en nuestras barcas vacías y las convierte en instrumentos de su gloria y poder. El milagro de la abundancia es también un signo de la misión que debemos continuar hoy. Así como Pedro lanzó la red confiando, nosotros debemos lanzarla en la vida diaria. Nuestra red es la fe, y el mar es el mundo donde debemos anunciar la palabra de Dios. Si obedecemos a Cristo, nuestras redes se llenarán de frutos para su reino eterno. El milagro de la pesca sigue siendo actual, sigue vivo en cada acto de fe y obediencia. Jesús nos muestra que Él es el dueño de la abundancia, y en Él no hay imposibles.
La pesca milagrosa reveló que Jesús conocía mejor el mar que los propios pescadores. El poder de su palabra dominaba la naturaleza y movía incluso lo que estaba oculto. Cada pez en la red era una señal de que todo está bajo la autoridad de Cristo. Los discípulos comprendieron que no había límites para aquel que confiaba en el Señor. El cansancio de la noche se transformó en alegría desbordante por la obediencia. Jesús enseñó que las bendiciones pueden llegar cuando menos lo esperamos. Su gracia no depende de horarios ni de esfuerzos, sino de su voluntad. Las redes vacías se convirtieron en símbolo de un corazón abierto a la fe. La abundancia recibida no fue casualidad, fue fruto de la confianza puesta en Él. Esta pesca también mostró que Dios siempre da más de lo que podemos contener. El exceso obligó a buscar ayuda, y eso unió a los pescadores en un mismo esfuerzo. El milagro no fue para engrandecer a uno, sino para edificar a toda la comunidad. Así se entiende que la fe compartida fortalece más que la fe vivida en soledad. Jesús quiso enseñar que su poder actúa de manera desbordante, nunca con medida. Él multiplica lo que entregamos, aunque parezca poco o insignificante. La pesca abundante fue un ensayo de la misión futura que esperaba a sus discípulos. Ellos, que antes pescaban peces, ahora serían llamados a pescar hombres para Dios. Este milagro sigue vivo hoy en cada creyente que confía y obedece al Señor. Es importante destacar en este cuarto punto. Viendo el milagro, Pedro cae de rodillas, reconoce su fragilidad y se confiesa indigno. La grandeza de Jesús se revela, y el temor invade a Pedro, quien descubre su pequeñez. El poder del Señor se hace evidente, y la santidad de Cristo toca lo más hondo de su ser. Pedro no puede resistir esa luz. Siente su alma desnuda y reconoce que necesita misericordia. El impacto es tan grande que no encuentra palabras, solo una súplica humilde y sincera. Le pide al Maestro que se aparte, pues la gloria divina contrasta con su condición de pecador. Este gesto revela la verdad del corazón, pues nadie ante la santidad de Dios puede fingir. La barca se convierte en templo, donde Pedro es confrontado con la pureza del Señor. Cada pez en las redes es un testimonio, y cada mirada a Jesús lo acerca más al misterio. El asombro no lo paraliza, lo mueve a reconocer que la vida cambia al estar junto al Señor. El milagro no es solo abundancia material, es la revelación de un Dios que transforma todo. Pedro comprende que su historia da un giro, porque Jesús lo ha mirado con ojos de amor. El temor lo envuelve, pero esa misma experiencia lo prepara para recibir una gran misión. No es un rechazo lo que recibe, sino un llamado más alto, una invitación a servir. Jesús no lo aparta, al contrario, lo confirma en su proyecto y le da confianza. Pedro pasa de pescador cansado elegido del Señor, y eso lo cambia por completo. Su caída de rodillas no es derrota, es el inicio de un nuevo camino junto a Cristo. Reconoce que la gracia es más grande que la culpa, y que su vida será transformada. El Maestro no se fija en los errores, se fija en la disposición de seguir adelante. Cada palabra de Jesús abre en Pedro un horizonte distinto, lleno de esperanza. El miedo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la voz del Salvador. Pedro entiende que su pequeñez no es obstáculo, es condición para ser elegido. El Señor busca corazones dispuestos, no perfectos, y ahí radica la belleza del llamado. El pescador descubre que la santidad no lo destruye, sino que lo reconstruye. En sus rodillas entrega su pasado, y en la mirada de Jesús recibe un futuro nuevo. El milagro de los peces pasa a segundo plano. Ahora el milagro está en su alma. Pedro descubre que no es casualidad, sino el inicio de un plan divino sobre su vida. La barca se convierte en escuela, y el Maestro en guía que lo forma para un servicio mayor. La confesión de pecados se transforma en una proclamación de confianza en Cristo. La gracia no lo deja en la orilla, lo impulsa a remar hacia la misión que lo espera. Pedro es testigo de que la santidad no condena, la santidad libera y levanta.
El temor reverente lo conduce a la obediencia, y la obediencia a la bendición. Cada red llena de peces le recuerda que Dios puede obrar en la debilidad humana. La santidad de Cristo no lo excluye, lo integra a un plan más alto y más grande. Pedro no se queda hundido en su miseria, se levanta con fuerza para seguir al Señor. Su reacción es signo de sinceridad, porque reconoce su necesidad de ser salvado. Jesús mira más allá de la confesión, mira la disposición de un corazón sincero. El pescador temeroso se convierte en discípulo valiente, guiado por la voz del Señor. Pedro experimenta que la verdadera grandeza nace en la humildad ante Cristo. El milagro no solo llena barcas, llena también de sentido una vida vacía y cansada. La gloria de Dios no destruye a Pedro, lo capacita para abrazar una nueva misión. Cada lágrima derramada en ese instante es semilla de un futuro fructífero. La santidad de Jesús es espejo donde Pedro descubre quién es y quién será. El contraste entre lo divino y lo limitado revela la grandeza de la gracia. Pedro pasa de un simple pescador a ser roca sobre la que Cristo edifica. El llamado nace en un encuentro sincero, donde la humildad abre todas las puertas. El Maestro no necesita perfección, necesita entrega total y sincera de corazón. Pedro cae de rodillas, pero Jesús lo levanta con un propósito mayor y eterno. En su confesión, el pescador reconoce su verdad y recibe la verdad del Señor. El milagro de la pesca no solo muestra poder, muestra también compasión divina. Pedro entiende que ante Jesús no hay máscaras, solo apertura y confianza. La santidad no lo destruye, lo purifica y lo lanza hacia un nuevo horizonte. El pescador cansado encuentra fuerzas nuevas al ser tocado por el amor de Cristo. La gracia no lo condena, lo transforma en instrumento útil para la misión. Pedro aprende que la obediencia trae milagros y la humildad abre caminos. Cada palabra de Jesús sana, fortalece y prepara a Pedro para un servicio fiel. La experiencia en el lago marca el inicio de un camino que cambiará la historia. El miedo inicial se convierte en confianza, y la confianza en decisión firme. Pedro ya no será el mismo. Su vida tiene ahora un rumbo trazado por el Señor. El milagro de los peces es solo preludio de un milagro mayor en su misión. La barca vacía se transforma en altar, donde nace un apóstol del Evangelio. Pedro descubre que la verdadera riqueza no está en los peces, sino en Cristo. La santidad lo confronta, pero también lo levanta hacia la misión evangelizadora. Cada paso posterior recordará ese día en que cayó de rodillas ante el Señor. El pescador es llamado a ser guía de hombres, y su corazón late con fuerza. La gloria de Cristo no se esconde, se manifiesta para dar vida en abundancia. Pedro aprende que la gracia siempre supera la miseria, y la esperanza el temor. El llamado no depende de méritos, depende del amor inquebrantable de Dios. El pescador de peces será pescador de hombres, y nada volverá a ser igual. La experiencia del lago será el cimiento de su futura misión en la iglesia. Pedro descubre que su debilidad es espacio donde la gracia actúa con poder. El milagro visible abre paso al milagro invisible de la transformación interior. Jesús lo mira con ternura, y ese amor basta para sostener toda su misión. El pescador indigno se convierte en testigo fiel y en servidor de la palabra. Su reacción sincera revela el camino que todos debemos seguir ante el Señor. La santidad de Jesús no aleja, atrae y transforma la vida de quienes lo buscan. El llamado de Pedro es también nuestro llamado, a dejarnos abrazar por la gracia. Ese día en el lago no fue final, fue el inicio de una misión que cambiaría al mundo. Pedro comprendió que el encuentro con Jesús no solo cambia un instante, sino toda su vida. El temor inicial se convierte en entrega, y la entrega en una disposición firme a servir. Cada gesto de maestro le enseña que la obediencia abre caminos que antes parecían imposibles. El pescador descubre que la gracia de Dios siempre supera las limitaciones de su corazón. La santidad de Jesús ilumina la oscuridad de sus dudas
y le ofrece claridad para avanzar. Pedro entiende que ser discípulo significa caminar con humildad, confianza y constancia diaria. El milagro no es solo material, es símbolo de una transformación profunda en su interior. Cada mirada de Jesús refuerza la seguridad de que no está solo y que su misión es sagrada. El poder de la gracia divina se manifiesta cuando la fe se une con la obediencia sincera. Pedro aprende que el servicio a Dios no depende de fuerza, sino de disposición a seguir. El encuentro con Cristo redefine su propósito y le da un sentido profundo a su vida diaria. Su rodilla en tierra es testimonio de humildad, su corazón abierto es semilla de misión. En este último y quinto punto, meditamos en la frase, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», dijo Jesús con voz llena de poder y ternura. Pedro escucha y siente que sus temores se disipan ante la autoridad y la gracia del Maestro. Dejando atrás sus redes, las barcas y su forma de vida, se ponen en marcha con decisión. El encuentro con Cristo transforma su perspectiva y el propósito divino llena su corazón. Ser pescador de hombres significa llevar el mensaje de Dios a los que no lo conocen aún. No se trata solo de palabras, sino de actuar con fe y llevar la vida de otros hacia Dios. Cada discípulo es llamado a dejar algo atrás y entregarse con generosidad a la misión. Pedro comprende que su labor ya no será solo pescar peces, sino guiar almas hacia Cristo. El llamado es personal y comunitario, porque Jesús invita a seguirle junto con otros discípulos. Dejarlo todo implica confianza total y aceptar que Dios dirige la vida de quienes sigue. El horizonte de los discípulos se amplía y su compromiso ahora es con la obra del Señor. La obediencia inmediata refleja la disposición a ser transformado por el poder del Evangelio. Cada paso hacia Jesús implica desprenderse de lo que limita para abrazar su propósito eterno. Ser pescador de hombres no es tarea fácil. Requiere entrega, sacrificio y amor incondicional. El Maestro no solo llama, sino que acompaña y fortalece a quienes responden a su invitación. Los discípulos aprenden que la misión es más importante que la comodidad o la seguridad personal. Jesús muestra que la verdadera riqueza está en servir y en compartir la fe con otros. El acto de dejarlo todo simboliza un desprendimiento que permite recibir la gracia de Dios. Cada discípulo que sigue a Jesús se convierte en canal de bendición y luz para su comunidad. La misión comienza en el corazón y se refleja en acciones concretas hacia los demás. Pedro, Jacobo y Juan demuestran que la fe se activa cuando se confía plenamente en Dios. No temer significa confiar en que Dios guía cada paso y que su plan siempre es perfecto. Dejar todo es símbolo de apertura a la transformación que Cristo realiza en cada vida. Ser pescador de hombres es vivir para el otro, guiando con amor y enseñando el Evangelio. Cada alma llevada a Dios es un testimonio del poder y la generosidad del Señor infinito. El llamado a la misión sigue vigente hoy, y cada creyente puede responder con compromiso. Quien sigue a Jesús debe estar dispuesto a renunciar a lo que frena su crecimiento espiritual. El ejemplo de los primeros discípulos inspira a confiar y a obedecer sin demora ni dudas. Dejar atrás lo conocido permite descubrir horizontes nuevos que solo Dios puede mostrar. El compromiso de un pescador de hombres se refleja en acciones constantes de fe y amor. El llamado es personal, pero también colectivo, pues la misión se comparte y fortalece juntos. Cada discípulo responde con un corazón abierto, consciente de que su vida tiene un propósito. El seguimiento a Jesús transforma prioridades, valores y el sentido mismo de la existencia. Ser pescador de hombres es ser instrumento activo de Dios, llevando esperanza a cada alma. El desprendimiento que muestran los primeros discípulos enseña la importancia de confiar. Cada acción guiada por la fe multiplica bendiciones y genera frutos para toda la comunidad. Jesús demuestra que su llamado no está limitado a un tiempo o a un lugar, es eterno. Los discípulos comprenden que obedecer su voz cambia su vida y la de quienes los rodean.
El seguimiento implica renunciar a lo inmediato para abrazar lo eterno que ofrece Cristo. Cada día con Jesús fortalece, guía y prepara a quienes deciden responder a su invitación. El compromiso de ser pescador de hombres refleja la entrega completa a la misión divina. Cada paso dado con fe es una semilla que produce abundancia de amor y esperanza en otros. El ejemplo de Pedro, Jacobo y Juan es inspiración para que todos los creyentes respondan. Dejar todo es un acto de valentía, pero también de fe y confianza en la providencia de Dios. El llamado a la misión es constante, y cada creyente está invitado a asumirlo con alegría. Seguir a Jesús transforma vidas, corazones y comunidades, llevando luz a quienes buscan. El pasaje de Lucas nos enseña la obediencia, la fe y la disposición a seguir a Jesús siempre. Aunque no comprendamos sus planes, confiar en su palabra abre caminos llenos de bendición. El milagro de la pesca abundante muestra que Dios recompensa nuestra fe y obediencia sincera. Cuando actuamos según su voluntad, Él nos da resultados que superan lo que podemos imaginar. El encuentro con Cristo transforma nuestra vida y nos otorga un propósito claro y verdadero. Pedro y los discípulos dejaron todo para seguirlo, y su ejemplo nos inspira a imitarlo. Ser pescador de hombres significa vivir para Dios y llevar su mensaje a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros está llamado a responder con fe, confianza y compromiso pleno al Señor. Jesús sigue hoy llamando a todos para que dejemos atrás lo que nos aleja de su camino. El propósito de Dios para tu vida es más grande que tus planes y tu imaginación limitada. Reflexiona sobre las áreas donde necesitas más fe, obediencia y disposición para seguirlo. Dejar atrás lo necesario para seguir a Jesús trae paz, bendición y un sentido profundo a la vida. El compromiso con Cristo abre puertas a milagros, transformaciones y nuevas oportunidades divinas. No hay bendición sin entrega, ni propósito sin confianza plena en la guía de nuestro Maestro. Seguir a Jesús requiere valentía, pero su gracia acompaña cada paso del camino que tomamos. Responder al llamado de Cristo transforma nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras relaciones. Cada decisión de obedecerlo nos acerca a la misión de llevar esperanza a otros y gloria a Dios. La fe activa nos permite ver lo invisible, y la obediencia nos hace partícipes de sus milagros. Dejando todo atrás, encontramos libertad, propósito y dirección en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos invita hoy a responder con entrega, confianza y alegría a su llamado eterno y amoroso. Amén. Por otro lado, hoy la Iglesia recuerda a varios santos que dejaron huella en la historia de la fe. San Bonifacio I fue elegido Papa en el año 418 en un tiempo de división. Con paciencia y sabiduría logró poner fin a la confusión del antipapa Eulalio. Su gobierno devolvió prestigio y unidad a la Iglesia de Roma hasta su muerte en el 422. San Marino llegó desde Dalmacia a Rímini en el año 257. Trabajaba como cantero, pero huyó de la persecución anticristiana. Se refugió en el monte Titano, donde fundó una comunidad con San León. Murió como ermitaño en 366 y hoy es patrono del estado de San Marino. Santa Rosalía nació en Palermo hacia 1125 en una familia noble. Renunció a la corte y escogió la vida solitaria en oración y penitencia. Falleció joven, pero en la peste de 1624 sus restos fueron llevados en procesión. La tradición cuenta que muchos enfermos sanaron y desde entonces es muy venerada. También recordamos a San Moisés, legislador y profeta del Antiguo Testamento. Salvado de las aguas del Nilo, fue llamado por Dios para liberar a Israel. Recibió la ley en el Sinaí y guió al pueblo hacia la tierra prometida. Su vida es un testimonio de obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios. Sus ejemplos de valentía y entrega, al buscar refugio y fundar una comunidad de fe, nos inspira a vivir con perseverancia, a confiar en Dios ante la adversidad y a servir con humildad. Oremos. Padre Santo,
Te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.